Y continuamos. Y vamos ahora acá. Este está interesante. Aunque el intercambio mercantil, ¿no?, es el más común, el intercambio de bienes no es el único que existe. Es decir, la idea de mercancía es cualquier cosa que está destinada a un intercambio. Por ejemplo, el anillo que yo traigo ahorita, ¿no?, es mi anillo y es un bien mío, pero no es una mercancía. ¿Por qué? Porque ustedes no lo pueden comprar porque yo no lo puedo vender. En el momento en el que yo me lo quito y le tomo una foto y lo publico en Facebook para que se venda, pasa a ser un objeto mercante, es decir, pasa a formar parte del mercado y a ser una mercancía, es decir, está pensada para el intercambio. En la medida en que yo no lo ponga a disposición del mercado, no es una mercancía. Ahora, existen dos tipos de intercambio que se suelen oponer formalmente al intercambio mercantil. El primero es el trueque y el segundo es el de obsequios, ¿no? Pero veamos el mercantil. El mercantil, bueno, es el intercambio haciendo uso de dinero y suelen existir costos en la transacción. Se establece un precio conforme al esfuerzo y el material usado, ¿no?, y otros juicios de valor. Se basa en una demanda ficticia y en una moda impuesta, ¿no?, que son los juicios de valor, ¿no? El valor es artificial, es decir, que depende de el deseo de adquisición del bien. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos para los que les guste más el fútbol, para los que les guste más como la parte romántica. Para los que les gusta, por ejemplo, el fútbol, ahorita está... No sé qué horas son. A ver, habrá que buscar eso. A ver, un segundo. Va a decir, profe, no, sí tiene que ver. Hora en España. Madre. Fíjense, son casi las 12 del 31 de agosto en España. Es decir, quedan 12 minutos para que cierre el mercado de intercambio de futbolistas en Europa, ¿no?, de compra-venta de jugadores. Al momento, salvo que ahorita me metiera a Instagram o me metiera a Twitter, que les recomiendo Twitter y que pongan las tendencias en México para que les salga como lo más relevante. De momento me parece ser que no se ha concretado lo que voy a decir. El Real Madrid quiere fichar a un jugador. Real Madrid, el equipo de fútbol de España, de la Liga de España, quiere fichar a un jugador que se llama Kylian Mbappé. Y hizo una oferta, ¿no? Y dijo, te doy 160 millones de euros por ese jugador, ¿no? El Real Madrid al otro equipo, que el otro equipo es el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain dijo, no, yo pienso que Kylian Mbappé vale más, ¿no? No, pues ¿cuánto más? Creo que pedían 200 o 190 millones, ¿no? Y el Real Madrid dijo, no, vale 170, ¿no? Algo así está la negociación. Estos 10 minutos seguramente se siguen negociando y a la última hora se puede dar el acuerdo, ¿no? O sea, en estos 10 minutos podría saltar la noticia. Pero ¿a qué voy a ponerlo de ejemplo? ¿Cuánto vale Kylian Mbappé? O sea, ¿cuánto vale una persona, ¿no? En este caso, un deportista. ¿Qué suma a su valor? La cantidad de goles, de habilidad futbolística que tiene, que se puede medir, por ejemplo, en tiros sobre gol, en pases completos e incompletos, en regates completos, ¿no?, en minutos jugados, en edad, en condición atlética. O sea, lo podríamos tasar, ¿no? Agarrar una serie de criterios, como hacemos con muchas cosas, palomearlos, tacharlos y decir, no, pues es un jugador que de 100 puntos tiene 90, ¿no? Ir a los archivos históricos, bueno, un jugador con 90 vale más o menos 150, 170 millones. Y luego entra en valor, o sea, ¿qué tanto lo quieres, no? O sea, ¿qué tanto lo vas a comprar? Y estamos hablando de los servicios profesionales, pero al final de cuentas es una persona. Entonces, es una demanda ficticia, ¿no? Kylian Mbappé es una demanda ficticia, o sea, es un buen jugador, pero no es una garantía de nada. Es solo la idea de que tenerlo en tu equipo te ayuda a ganar partidos y campeonatos, pero no es una garantía. No es como, por ejemplo, que a una persona le pedimos que haga cálculos mentales así, ¿no? A lápiz, y queremos que haga 100. Si a esa persona le damos una calculadora, es una garantía que mejora la cantidad de cálculos que puede hacer en una hora, ¿no? O sea, sí lo es. Pero en este caso no, es complicado. Y sin embargo, el deseo de adquisición del Real Madrid y el deseo por no venderlo o venderlo del Paris Saint-Germain es lo que está tratando de establecer el precio. Ahora, para el caso de los son románticos, ¿no? Yo me sumo ahí. Hay una, no sé cómo decirlo, no es un mito, es un folclore
una ideología, una interpretación, es un folclore, ¿no? De que cuando bueno, sobre todo es el novio, cuando el novio le va a pedir matrimonio a la novia, el anillo tiene que valer el equivalente a 3 meses de sueldo, ¿no? Del esposo. No sé si han escuchado eso. Y tradicionalmente los anillos de compromiso suelen ser de diamantes, ¿no? Que por cierto ahí hay toda una historia bien bonita de cómo los diamantes se convirtieron en lo que son. Y entonces los diamantes son caros. Y uno pensaría, bueno, ese es el metal más duro que existe, naturalmente hablando, lo cual creo que sí es cierto. Y luego dirían, es escaso, y lo cual no es cierto. O sea, es decir, el diamante no es escaso. Hay muchos diamantes. Pero muchos de esos diamantes están fuera del mercado, es decir, las empresas joyeras, las casas joyeras, los retienen para crear una escasez virtual del diamante. Pero no es escaso, solo que no toda la cantidad de diamante que se saca se pone a la venta. Esto hace que el valor del diamante se eleve. Y eso aún más, el deseo de adquisición, ¿no? De que el novio trae esta idea de la pareja bonita, de la eternidad, etcétera, le da todavía más valor a ese anillo. Entonces el anillo agarra precios que de verdad son para muchos una barbarie, ¿no? Una salvajada. Y ahora han surgido, sobre todo en los países asiáticos, eh, el estereotipo de crear diamantes artificiales. O sea, son diamantes, pero los hizo el ser humano. Es decir, mineralógicamente hablando, tendrían todas las propiedades que tiene el diamante, solo que estos se hicieron en el laboratorio y estos son más baratos, ¿no? Y hay toda un choque entre el diamante tradicional, que es el del mineral que se saca en la tierra, y el diamante creado, ¿no? Y hay toda una guerra ahí de casas joyeras de uno y de otro lado. Y al final es complicado para el ojo inexperto diferenciar entre un diamante creado en laboratorio y un diamante natural, ¿no? El ojo inexperto no lo diferenciaría, así de sencillo. Pero el deseo de adquisición, el juicio de valor que cada uno o cada una le pueda dar más o menos, es lo que va a tasar su precio, ¿no? Ahora, ese es el intercambio mercantil. Hay otro intercambio, que es el trueque. Y es un intercambio, por lo general, de objetos que se efectúa sin una referencia al dinero con la máxima reducción a costos de transacción, ¿no? A lo mejor habrá algún costo, ¿no? Por intercambiar algo, pero no es el fin. O sea, el dinero no es el fin. La circulación de las cosas está más divorciada de las normas sociales, políticas y culturales. Entonces es un intercambio, es un trueque. Y puede ser servicios, objetos, ¿no? Y tristemente también personas. Y seguramente lo han hecho, ¿no? A lo mejor, es un decir, ¿no? Alguien alguna vez le dijo, no, pues hazme la tarea de matemáticas y yo te hago la de español, ¿no? Ah, órale, va. O tú haces esto y yo hago aquello, ¿no? Entonces ahí no hubo un intercambio de dinero. Hay un intercambio en este caso de servicios o de tareas, ¿no? Por hacer. Y es un tipo de intercambio, pero está fuera del dinero. En la parte de las poblaciones quizás rurales, ¿no? O con características indígenas más asentadas o pueblos originarios, el trueque es más común, ¿no? O sea, intercambiar los bienes que yo tengo, que pueden ser a lo mejor, no sé, un animal, unos cultivos, un bordado, un tejido, unas sandalias, por algo que tiene la otra persona, ¿no? Y más o menos tasan una idea de, es un decir, ¿eh? Eso es 2 kilos de jitomates igual a una gallina y bueno, lo intercambian. Ellos tienen su propio sistema económico en ese sentido de tasación de valor y lo llevan a cabo. Y existe una tercera opción de intercambio, que es el obsequio. Y en el obsequio existe un espíritu de reciprocidad, ¿no? Vincula cosas a personas e introduce el flujo de las cosas a las relaciones sociales. Un obsequio no es netamente desinteresado, en el buen sentido de la palabra desinteresado. Yo no voy por la vida regalando cosas por regalar. Hay un interés detrás, ojo, pero ese interés puede ser, digamos, un poco más egoísta y un poco más tradicional. Por ejemplo, si en algún punto, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Mi mamá cumple años, yo le compro algo, un obsequio y se lo regalo, pues por todo lo que mi mamá ha hecho conmigo, porque la quiero, la amo, por lo como me ha tratado, ¿no? Y se lo doy sin esperar nada.
No le doy pensando en que me va a dar algo. Pero puede pasar, ¿no? A alguien, yo no, a alguien, que otra persona, ay, le voy a regalar al vecino un pastel para que se lleve bien conmigo y así ese vecino no me robe, ¿no? O cuide mi casa. O sea, hay un interés. Ah, o le voy a llevar esto al jefe, ¿no? Que ese sería un ejemplo que puede servir para ambos casos. Le voy a llevar un pastel al jefe, pues para que le haga la barba y vea que gasto en él y que lo quiero y a ver si me da un ascenso, ¿no? O le puedo llevar un pastel al jefe porque conmigo me ha tratado muy bien, ha sido muy bueno, he aprendido mucho, ¿no? Y quiero darle ese obsequio, ¿no? Entonces, no hay un desinterés en el obsequio, hay un interés. Ya ese interés depende de la persona si es para medios egoístas, individuales propios o tiene otro fin, ¿no? Pero esos obsequios están vinculando a las personas, ¿no? Tanto es así que si ustedes voltean allá alrededor, seguramente tengan algo que en algún momento fue un obsequio de parte de alguien y recuerdan quién se lo dio, ¿no? Entonces, definitivamente hay un vínculo ahí con la persona. Hasta aquí, chicos, chicas, preguntas, dudas. No, profesor. No hay dudas. No, profe. Va, gracias, chicas. Continuamos con esta. Bueno, yo sí Así. quería agregar, perdón. Ah, solo como un comentario en la parte donde se mencionaba acerca del trueque. Me parece, bueno, mencionaba que podría darse como en comunidades pues indígenas con este intercambio de pues animales o así, pero justo hace un tiempo veía que aquí en Pachuca hay un grupo de personas, bueno, es una red que promueve la economía solidaria a través de intercambio de productos o servicios que las personas como consumidores producen, perdón, y realizan estos intercambios y lo que me parece muy interesante es que pues se busca priorizar la parte colectiva y no tanto generar ganancias. Y bueno, un poco de lo que he leído es sobre que son como una propuesta alternativa al mismo sistema capitalista y es lo que me parece interesante. Pero pues ya en el tiempo que llevan tienen como bueno, tienen poca visibilidad y pues esos sistemas me interesan bastante, ¿no? Pero creo que también se deberían mencionar que están incluso más cerca de lo que podemos pensar, ¿no? Porque tú puedes decir como, ay, pues que puedo intercambiar con otra persona o así. Esto solo ocurre como en comunidades o así, pero en realidad ya está también en la ciudad. Sí, estoy de acuerdo. Debía haberme expresado mejor. O sea, quizás debía haber dicho, podría ser más frecuente, ¿no? Verlo o más común verlo en algunas comunidades indígenas o rurales, ¿no? O sea, que hablamos de una población más reducida. Porque es cierto, no es único o exclusivo de ellos. Y no es único y exclusivo tampoco, digamos, de este colectivo. Que por cierto, yo no lo sé, estaría bien padre si me pasa el dato. Nosotros también hacemos trueques en algún punto, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que entre madres e hijos a veces se da, ¿no? A ver, acábate las verduras y te llevo a pasear. Bueno, no deja de ser un trueque. Es cierto, no es exclusivo de esa región. Lo que sí es que en las partes más urbanas no es lo más común, ¿no? ¿En qué sentido? No podemos ir, por ejemplo, a Liverpool y decirle, mira, te doy mi camisa vieja y un beso y me llevo la nueva, ¿no? O sea, no va a pasar. Ahí el sistema operante es otro. Pero, claro, al interior de las ciudades debe de haber y puede haber espacios donde este estilo de intercambio se den. Pero sí, muy bien, compañera. Páseme ese dato, ¿no? Para poder checarlo. Deme un segundo, voy a aprender algo. Para que igual y yo hasta llevo a intercambiar cosas. También se da, por ejemplo, en convenciones de X o Y cosa que puedes intercambiar con otras personas que comparten o tu hobby o tu interés o tu profesión. Intercambias cosas o haces proyectos en común. Cierto, compañero, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok, continuamos. Eh, la candidatura mercantil de las cosas es menos temporal que un rasgo conceptual y se refiere a los estándares y criterios que definen a la intercambiabilidad de las cosas en un contexto social e histórico particular. Por ejemplo,
Seguramente alguna vez escucharon que los aztecas, o sí, los aztecas, que les intercambiaban con los españoles oro por espejitos, ¿no? Y lo vemos, para empezar, no sé qué tan cierto sea esto, habría que recurrir ahí a un antropólogo, pero supongamos que es cierto, y diríamos en el juicio de valor de ahorita, pues qué tonto, ¿no? Pues el oro vale más que un espejo. Pero nos tendríamos que ir al juicio de valor de esa época y los pueblos prehispánicos no tenían la capacidad de hacer el espejo, ¿no? Según lo que marca esta corriente teórica. Entonces, para ellos el espejo es muy valioso, mientras que el oro era algo entre comillas más común para ellos y al que quizás no se le asignaba tanto valor. Entonces, para ellos era un intercambio que parecía justo. Los españoles eran los verdaderamente abusivos, porque en España había oro y en España había espejos, y tú sabías cuánto valía uno por el otro. Entonces, ellos fueron los que sí teniendo el juicio de valor en ese sentido, valor, ¿no? O sea, valor económico, correcto, se hubieran visto como aventajados. Pero cada objeto responde a su contexto. Si cada intercambio está atrapado en un proceso histórico. Luego al lado nos dice, hay dos tipos de situaciones donde los estándares y criterios que gobiernan el intercambio son tan tenues que parecen virtualmente ausentes, ¿no? El primero es el caso de las transacciones efectuadas a través de las fronteras culturales, donde lo único que se acuerda es el precio y donde no existe un conjunto mínimo de convenciones con respecto a la transacción misma. El segundo caso son aquellos intercambios interculturales donde, a pesar de la existencia de un vasto universo de entendimientos compartidos, el intercambio específico se basa en percepciones profundamente divergentes del valor de las cosas intercambiadas, ¿no? Yo aquí les pongo un ejemplo, dice, en el contexto mercantil alude a la variedad de arenas sociales dentro o entre unidades culturales que ayudan a vincular la candidatura mercantil de la cosa a la fase mercantil de su carrera. Así, en muchas sociedades, las transacciones matrimoniales pueden constituir el contexto donde las mujeres o los hombres, ¿no?, sean vistos más intensa o apropiadamente como valores de intercambio. Es decir, dependiendo de los rasgos culturales de los que estemos hablando y de los juicios que existan en estas áreas o especificaciones, hay objetos que en lo cotidiano no tendrían un valor, pero que en circunstancias especiales lo pueden llegar a tener, ¿no? Como son el caso, por ejemplo, de muchas mujeres en Medio Oriente, en países asiáticos, donde sí llegan a tener una especie de precio. Quizás no es tanto así como ir a comprar una esposa a Liverpool, pero definitivamente están mercantilmente evaluadas. Ahora, nos puede parecer ajeno, extraño, y lo es, pero por ejemplo el ejemplo de Kylian Mbappé, ¿no? O sea, tú pagas 160 millones de euros por un futbolista. ¿Qué tan bien es eso? ¿No? O sea, qué tan bien, qué tan mal, qué tanto se parecen, dónde están las diferencias, ¿no? Y no siempre el jugador se quiere cambiar de equipo, ¿no? O sea, a veces lo venden porque les conviene y ya. Que quizás sea un ejemplo más pegado a nuestra cotidianidad. Es complicado, sobre todo cuando hablamos de intercambios culturales, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, eh, en algunas partes de Europa, ¿no?, en América Latina, está mal visto que tú hagas ruido mientras comes, ¿no? O sea, el ¿no? O sea, ese estilo de cosas son así como, ay, ¿no? O sea, mastica con la boca cerrada, ¿no? Creo que es algo que entre comillas a todos nos enseñan. Pero si te cambias a Asia, ¿no? Y tú comes así bien decente en algunos países, el anfitrión se va a sentir bien mal porque dice, híjole, no está rica mi comida, ¿no? Y en cambio, si tú haces, ah, qué bueno, o sea, y va a decir, ah, está disfrutando mi comida y se va a sentir muy honrado. O sea, son percepciones culturales. En la India comen con las manos, ¿no? Y a lo mejor acá lo veríamos como, o sea, eso es muy insalubre, ¿no? Aquí nos molestamos porque alguien remoja el totopo en salsa, lo muerde y lo vuelve a remojar, ¿no? Y allá es, agarramos comida del mismo plato. Cuestiones culturales. Vuelvo al punto. Es complicado querer que una serie de personas tan diversas, tan diferentes, con condiciones tanto climáticas como históricas diferentes, converjan en puntos de igualdad, ¿no? O sea, ¿cómo, qué contaminaría más, ¿no? O sea,
o qué es más peligroso si lo quisiéramos ver, por ejemplo, desde la medicina, la forma de comer de India o la forma de comer en Latinoamérica, ¿no? Con cubiertos. Y dirían, no, pues meterle la mano. Y ellos te dirían, no, porque ellos cuidan mucho la higiene de sus manos y sus manos pueden estar más limpias que tus cubiertos que llevan guardados ahí en el cajón con humedad y otras cosas varios días, ¿no? O sea, por eso les digo, es bien complicado, o sea, es bien complicado. El problema es que antes tenía, o sea, que cada sociedad tiene un sistema rígido, tradicional, histórico, que por X o Y motivo habría que estudiarlo, ya es así, ¿no? O sea, cosas que son socialmente aceptadas y cosas que no. Una idea del deber ser y una idea de lo que no debe de ser. Y la globalización ha permitido que el mismo esquema, pero en otra parte del mundo, se compare, se interponga, se entrelace, ¿no? Así un poco raro. Y estamos en ese proceso. Y ahora las fronteras son muy peligrosas, ¿no? No por nada está este chiste en internet, ¿no? De la generación de cristal. Pero no es, o sea, no son solo los jóvenes, o sea, hay adultos que se ofenden por todo, hay ancianos que se ofenden por todo, hay jóvenes que no se ofenden por nada, o sea, no es una generación de cristal. Más bien, si quisieras usar el término, sería como una época de cristal. ¿Por qué? Porque lo que antes era duro, inamovible, hoy en día no lo es. Hoy en día se está entrelazando. Esto es la interculturalidad. Las personas están tomando valores de todas partes del mundo y están creando un nuevo esquema, están creando un nuevo, llamémoslo muro, una nueva jerarquía, organización, que se nutre de todo y de nada, ¿no? O sea, se nutre de muchas cuestiones. Y por una parte, que quiero irme como a la parte más meta, ¿no? O sea, pueden estar o no estar de acuerdo conmigo, no hay problema, pero les platico esta visión. Por una parte tenemos, por ejemplo, personas que defienden a morir a X animal, ¿no? Perritos, gatos, venados, el que quieras, el que te guste. Y esa misma persona que defiende la vida, ¿no? De este animal, al mismo tiempo ofende a otras personas, ¿no? Los critica, les desearía que se murieran, ¿no? Que mejor solo vivieran los animales. Entonces tú dices, bueno, aquí tomaste un esquema de valor de la vida, del medio ambiente, de lo natural, de preservarlo, lo cual está muy bien. Y lo mezclaste con tu esquema y en algún punto tú decidiste que ciertas personas no merecen X o Y ciertos animales sí. Entonces va ahí como diciendo, ok, no lo juzgo, no lo critico, es extraño. Otras personas que están totalmente en contra, por ejemplo, de tener hijos y fomentan que tengas animales, mascotas, ¿no? Y hablo de los casos extremos, no de los puntos medios. O sea, tú puedes ser una persona que no quiera tener hijos, pero no tienes nada en contra de los que lo quieran tener. Tú puedes ser una persona que está a favor del aborto, pero no quieres que todo el mundo aborte, ¿no? O sea, hay puntos medios sanos, ¿no? Pero los extremos son los peligrosos, los que te pueden llevar ya a una psiquis totalmente rota, anti supervivencia, anti lo normal o lo común, ¿no? Como lo quieran ver. Eso es lo preocupante y que se ha generado al momento de que tú equiparas muchos escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves casos como en China donde la policía agredía a las personas que salían por COVID, los encerraban así de literal de ponerles un candado de no sales, ¿no? En algunos casos. Y hay personas que dicen, sí, que hagan aquí lo mismo en México, ¿no? Y tú dices, a ver, o sea, sí, estaría bien, técnicamente hablando, pero ¿con qué capacidad lo operas, no? O sea, si aquí la policía es uno de los sectores más descuidados, más maltratados, ¿no? Al igual que los médicos y al igual que los maestros, ¿no? Entonces, no existe el medio. O ves, por ejemplo, no, que en Finlandia a todos les dan ¿cómo se llama esto? Es un salario base universal, o sea, te paga el país por ser del país. Aquí en México hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí, o sea, pero a ver, en Finlandia hay un PIB per cápita de 10,000 dólares por persona y en México son 9,000, ¿no? O sea, ¿de dónde la hayas? En Finlandia son 10 millones de personas, en México somos 130. Entonces, esa es la parte en la que a veces nos cegamos o estamos cegados en ciertas áreas, ¿no?
A lo mejor yo digo, pues si el problema es que no hay árboles, hay que plantar árboles. Y plantamos muchos árboles, ¿no? Y luego por plantar muchos árboles le di en la torre a otras especies endémicas, a otros animales. Puedo propiciar un mega incendio. O sea, no sé. Hay muchas variantes. Entonces, si ustedes me preguntan, profe, ¿qué es lo seguro? ¿Qué es lo común? Les voy a decir, no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo les enseño esta parte, ¿no? Lo que están en las diapositivas son estudios sociales, profesionales, rígidos, fuertes, que están hablando de cómo es esta ambivalencia del mundo, ¿no? Entonces, habrá alguien que, por ejemplo, te diga y te demuestre cómo funcionan las vacunas y todo el proceso, y otra persona escuchó a alguien decir que las vacunas causan síndrome de Down y es antivacunas, ¿no? Y si los de las vacunas te quieren decir que eso es mentira, es que es sistémico, es una conspiración, o sea, depende. Hay ya juicios de valor muy arraigados en algunas personas, esquemas muy rígidos que no aceptan otro conocimiento encima, ¿no? Y por eso hay tanta violencia en las redes sociales, ¿no? Si se ponen ahí a ver las que son públicas, las publicaciones, valga la redundancia, cuando alguien está a favor de algo, cuando alguien está en contra, ¿no? Y vuelan insultos de un lado para otro, ¿no? Pero pues al final de cuentas, entre comillas, somos una misma especie que debería de procurar a su especie y no es así, o sea, nuestro mayor enemigo está en nosotros mismos como especie. Y es lo más bonito en esta parte de los intercambios culturales, ¿no? Y llegamos a esta parte de rutas y desviaciones y dicen el modelo de Kopitov existe un perpetuo universal estira y afloje entre la tendencia de toda la economía a expandir su jurisdicción de las mercantilizaciones y la tendencia de toda cultura a restringirla, ¿no? Entra en guerra o en conflicto lo mercante con lo cultural, ¿no? Y vemos, por ejemplo, China copiando molcajetes, copiando otros utensilios mexicanos, otras ideas, y los pueblos originarios de ahí buscando defenderse. Pueblos originarios, entiéndase, los que son de la región, ¿no? Defendiéndose de esos abusos, o no me acuerdo si fue Prada o si fue Versace, que copió, no me acuerdo qué estilo de bordado, pero que es tradicional mexicano, y también tuvo ahí una demanda por derechos de origen, ¿no? Y como esto, muchas cosas. Vamos a los pueblos mágicos y tristemente vemos que muchos están muy generalizados, muy uniformados, ¿no? O sea, sueles encontrar la misma estilo de construcción, la misma estilo de calle, la misma pintura, casi casi, las mismas artesanías, ¿no? Y se desdibuja un poco lo que es propio de la región y lo que es propio de un sistema creado para el mercantilismo, para el turismo, para lo comercial, ¿no? Cuando tú vas a un poblado o a un centro turístico, no vives el día a día de las personas que habitan cerca, vives lo que en algún punto se construyó y se concibió para hacer una experiencia turística. Entonces hay ahí una serie como lo dice aquí, de estira y afloje entre la economía apoyada por la globalidad, por la mercantilización, de homogenizar todo, y la cultura de cada región por restringir cosas de esta misma globalización, ¿no? Y por ejemplo, o sea, lo vemos en todos lados, o sea, hay países que el aborto no se habla porque o ya es legal o porque es totalmente ilegal, ¿no? Hay países medios como México que están en una transición. Hay países donde Uber puede circular sin ningún problema, incluso en México hay regiones donde circula ningún problema y hay otras regiones donde lo linchan, ¿no? O sea, es parte de esa cultura. Y México, siendo un país tan grande, tan extenso, padecemos mucho con la cultura, o sea, va cambiando de frontera en frontera, va cambiando mucho, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, esta parte es complicada. Y vamos a finalizar con esto, vamos a seguir un poco más. Si hay dudas, me interrumpen, o si quieren participar, me interrumpen. La demanda es creada por el deseo y la necesidad, eso ya lo hemos establecido. La demanda surge como una función de la diversidad de prácticas y clasificaciones sociales en lugar de como una emanación misteriosa, ¿no?, de las necesidades humanas, una respuesta mecánica a la manipulación social o una reducción del deseo universal y voraz por los objetos. Las complejidades culturales del consumo y las disyuntivas del deseo en sociedades a pequeña escala que experimentan un cambio muy rápido.
este no es un mundo dominado por el espíritu de los bienes limitados, ¿no? Como parecería en una primera vista, sino uno donde existe un interés real en que la mayor parte de un interés real en la mayor parte de las cosas ofrecidas por el mercado. Existe una regulación social del deseo de bienes, a pesar de que se haya alcanzado condiciones técnicas y logísticas para una revolución de consumo, ¿no? Y este es un punto muy importante y es en el que yo me centro. Estamos produciendo más que nunca en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, lo que hoy se produce nunca se podría haber soñado con eso. Antes, la justificación a las hambrunas, a la pobreza, era que no se podía producir tanto, ¿no? O sea, que era impensable cosechar en un lugar y llevarlo rápido a otro lugar para que se pudiera consumir, ¿no? Entonces estabas limitado a la capacidad técnica y productiva de la región a la que pertenecías. Pero hoy en día, si hay hambruna y hay pobreza, es por un deseo de adquisición de bienes. Es decir, es una producción egoísta. ¿Por qué? Porque técnicamente nos alcanza para darle a todos, ¿no? O sea, la máquina que hace 100 pasteles, la pones a trabajar una hora más y hace 200, ¿no? O sea, 150. El barco que lleva insumos desde América del Sur hasta la India se podría detener por África, ¿no? O sea, o pasa por África. Pero los intercambios comerciales no fluyen así, fluyen por un intercambio mercantil, un intercambio con dinero. Van a donde hay dinero, donde pueden comprar los bienes. Y esto genera esta paradoja: comida pudriéndose en un lugar y gente con hambre muriendo en otro, ¿no? Entonces, nos dice aquí, la demanda es entonces la expresión económica de la lógica política del consumo. El consumo es eminentemente social, correlativo y activo, en lugar de privado, automatizado y pasivo. Es decir, se ha interiorizado en todas las sociedades, ¿no? Y yo les decía, vuelvan a hacer un ejemplo. O sea, ¿cuántas cosas tienen que realmente son indispensables para vivir y cuántas no? ¿Cuántas han sido compradas por el deseo de darte un gusto, por el deseo de tener algo, pero no impulsado por la necesidad o la supervivencia? Y nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Ahora, por una parte, la demanda está determinada por fuerzas sociales y económicas, y por otra, la demanda se puede manipular dentro de ciertos límites, ¿no? Como les hablaba yo de los diamantes. Estas fuerzas son tanto sociales y económicas, ¿no? El término moda sugiere gran velocidad, rápida rotación, ilusión de acceso total y alta convertibilidad, y presuposición de una democracia de consumidores y de objetos de consumo. Los consumidores modernos son víctimas de la velocidad de la moda, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon hablar del proyecto ARA y el proyecto Motomots. Por mi parte, no, profesor. Excelente, Esmeralda. El proyecto ARA venía de parte de Google y era un teléfono modular, ¿no? Es decir, la idea era tener el teléfono, ¿no? Y, bueno, pues déjenlo saco de su funda. Era tener el teléfono, no, nosotros lo tenemos así, pero aquel era como que le podías quitar pedacitos, no sé si me explico, como quitarle la batería a los antiguos. Es que no tengo aquí ningún ejemplo más tangencial, ¿no? Pero bueno, entonces era, por ejemplo, no, pues me compro un teléfono básico con, no sé, 8 GB de memoria interna y una cámara de 8 píxeles. Pues ya aquí está, ¿no? Y después puedo ir a la tienda, ¿sabe qué? Le quito la cámara, tan fácil como jalarla, ¿no? Así como desenchufarla. Y ahora le pongo una cámara de 20 píxeles, porque ahora puedo pagar. Aquí le quito esto y le puedo poner una memoria de 164 GB. Aquí le quito este procesador viejo y le puedo ahora poner un procesador nuevo. ¿Por qué esto? Porque a veces los teléfonos dejan de ser útiles o sea, no deja de ser útil todo el teléfono, sino una parte del teléfono. Por ejemplo, si se te cae y se te estropea la cámara, se te estropea la pantalla, pues a veces cambiar la pantalla es más caro que comprarte un mejor teléfono, ¿no? Entonces lo desechas. Si la bocina dejó de funcionar, a veces arreglarlo es más laborioso y costoso que un nuevo teléfono.
Y el proyecto ARA buscaba eso, que fuera más barato cambiar los componentes del teléfono porque así estaba pensado. Entonces, a lo mejor yo tenía el teléfono así 5 años y de repente digo, no, pues sí, como que mi cámara de 4 píxeles ya está un poco viejita, voy por una de 16, ¿no? Y tan sencillo como quitar nomás el componente de la cámara, lo dejo, ellos lo reciclan, lo reusan, le quitan los lentes, etcétera. Yo pago la cámara de 16, se la pongo, mi teléfono la detecta y listo, ¿no? Ya puedo seguir. Ah, que mi capacidad interna ya se acabó porque ahora Facebook y WhatsApp consumen mucho. Ah, bueno, quito memoria interna y pongo una memoria más grande, ¿no? Interna, no la SD. Y así era el proyecto. Los Motomods son algo similar, eso sí existe todavía, creo, de Motorola, que es, le conectas una cámara externa al teléfono, una batería externa, una bocina externa, un proyector externo, pero son como gadgets extra al teléfono. Pero el proyecto ARA era más en ese sentido de la economía circular, más en el sentido de un consumo más responsable. ¿Qué pasó? Pues el proyecto ARA está cancelado y los motomods como que ya pasaron de moda. ¿Por qué? Pues porque no es la moda, no es lo que permeó en la sociedad, lo que permeó es el nuevo iPhone, ¿no? Tanto, el nuevo esto, tanto. Ahora con esto, ahora con aquello. Y no, no terminas de explotar lo que pueden hacer muchos de los nuevos teléfonos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez cuando yo estaba ¿en la prepa? Sí, salió un teléfono que se llamaba Xperia, ¿no? De Sony. Y se llama Xperia Play. Y estaba bien padre porque tú lo levantabas y traía un control de PlayStation. Entonces podías jugar juegos de PlayStation en el teléfono. Y a mí me parecía lo más genial que podía haber. Lo compré. Y bueno, mi mamá me lo compró, mejor dicho. Se pudo, me lo compró. Me encantaba jugar un juego de FIFA ahí en él. Y esto fue a poco de entrar a la licenciatura. O de hecho creo que lo compré el primer semestre de licenciatura. Y el segundo semestre me prestaron un carro para que ya yo fuera a la licenciatura. Y entonces, a lo que voy es, nunca jugué realmente con el Play que traía porque tenía que manejar, ¿no? Y cuando llegaba a mi casa, pues tenía un Xbox que tenía mejor capacidad y jugaba en el Xbox, no jugaba en el Play. Entonces, básicamente, por lo que compré ese teléfono, nunca lo aproveché. Entonces me dejé guiar por la idea del objeto, que era poder jugar donde quisieras, llevar tus juegos todo el tiempo, ¿no? Y pues no podía jugar donde quisiera porque no puedo jugar en el transporte porque no lo uso, no puedo jugar en hospitales que porque hace ruido, no puedo jugar en medio de una comida que porque hay que convivir, ¿no? O sea, al final de cuentas realmente no le saqué provecho, es algo personal. Y así muchas cosas, ¿no? Hay gente que, es que el nuevo iPhone trae cámara lenta, ¿y cuántas las has usado? No, pues dos, ¿no? Ok. El nuevo iPhone trae una capacidad de 164 gigas, ¿no? ¿Y cuántos necesitas? No, pues 10, ¿no? O sea, somos víctimas de eso, todos, ¿no? Puede ser en teléfonos, en ropa, en carros, ¿no? Salvo que alguien sí sea como muy desprendido del mundo, yo pienso que de una u otra manera solemos caer, ¿no? En ciertos engaños del consumo. Y es como natural, es decir, toda la publicidad está hecha para que el ser humano consuma, ¿no? Porque su sistema es el neoliberal y porque su modo de producción es el capitalista que se basa en el consumo. Si no hay consumo, no hay sistema, ¿no? Entonces, obvio que todo apuntará a que consumas. Pero somos víctimas de esa moda, de lo que es trendy, de lo que no, de lo que se usa, de lo que no se usa, ¿no? Y hay cosas que son muy pasajeras, hay cosas que llegan y se quedan, pero vamos teniendo como esos sesgos, ¿no? Y es un sistema social complejo que media entre los patrones tanto a largo y corto plazo, ¿no? Vamos a acabar con estas dos y nos vamos y dice conocimiento y mercancía. Las mercancías representan formas sociales y distribuciones de conocimiento muy complejas. Tal conocimiento puede ser de dos tipos. El conocimiento que acompaña la producción de la mercancía y el conocimiento que acompaña el consumo apropiado de la mercancía, ¿no? En ambos polos, el conocimiento tiene componentes técnicos, mitológicos, valorativos y son susceptibles de interacción mutua y dialéctica. Con estos dos puntos encontrados terminamos. Dice, en la mayoría de las sociedades este conocimiento productivo está sujeto a ciertas desigualdades en su distribución social, debido a que los criterios simples, como por ejemplo edad y sexo, ¿no?, a criterios complejos que distinguen familias, castas o pueblos artesanales,
del resto de la sociedad o divisiones más complejas del trabajo que separan a los empresarios y los trabajadores. En los contextos precapitalistas, la traducción de las demandas externas a los productores precapitalistas, ahí se duplicó, no me di cuenta de este error, va desde aquí. La traducción de las demandas externas a los productores locales constituyen el dominio del comerciante y sus agentes, quienes proporcionan puentes logísticos y de precio entre el mundo de conocimientos. Y dirán, profe, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de lo siguiente. La elaboración de una mercancía o de un servicio tiene detrás un conocimiento, ¿no? Un conocimiento como tal, en su más pura expresión. Yo no puedo llegar y hacer un teléfono celular, ¿no? O sea, yo no tengo ese conocimiento. Hay quien sí, quien lo tiene, lo desarrolla, lo crea y lo pone en venta. Y el teléfono celular se nutre no solo de los elementos para su elaboración, como son salarios, bienes, etcétera, no solo por su deseo de adquisición y utilidad para las personas, sino que se agrega un tercer componente que es el conocimiento de su elaboración. Si todo el mundo supiéramos hacer celulares, seguramente los celulares no serían tan caros, pero como no todo el mundo lo sabe hacer, se vuelve un conocimiento exclusivo. Y como esto, muchas cosas. Tanto conocimientos técnicos como puede ser ingeniería, mecánica, etcétera, como otro estilo de conocimientos más como lo que yo les doy, ¿no? Planeación, antropología, sociología, en fin, estos conocimientos pueden pertenecer a una casta, ¿no? A un grupo de personas exclusivos. Es decir, técnicamente alguien que estudia una licenciatura es veterinaria, ¿no? En veterinaria, y alguien que estudia una licenciatura en ciencias o en planeación, ¿no? Ambos son licenciados, tienen el mismo grado, pero los conocimientos técnicos que tienen son diferenciados. O sea, yo no pienso que pudiera curar a un animal, y me gustaría que el veterinario no pensara que puede planear una ciudad, al menos no únicamente con los conocimientos que cada licenciatura nos dejó. Ya, si el veterinario después se especializó en planeación o le encanta y ha leído más que yo, bueno, pues seguramente podrá. O si yo me encanta la veterinaria y me especializo y he leído mucho, seguramente sabré más que algunos veterinarios. Pero en un inicio, ¿no? Diría en cada zapatero de su zapato. Esos conocimientos diferenciados pueden generar un sistema de castas. ¿Qué es esto? En la India se da un sistema de castas, es decir, ¿se da o se daba? Tendría que actualizarme, pero me parece que todavía se da. Si tú naciste siendo hijo de un plomero, vas a ser plomero. Si tú naciste siendo hija de un alfarero, vas a ser alfarero, ¿no? O sea, se mantiene rígido el esquema, no hay posibilidades de movilidad, de cambiar. Al menos en algún punto de la historia de la India y de otros lugares fue así. Hoy en día se da, aunque no es tan restringido. Es decir, seguramente han visto que hay muchos médicos que son hijos de médicos, muchos abogados que son hijos de abogados, ¿no? O sea, se van dejando un capital cultural, se van dejando una serie de conocimientos que están en la familia y que se van pasando. En los contextos anteriores al capitalismo esto no existía como tal, ¿no? Había un intercambio, sí, y había comerciantes, los cuales llevaban de pueblo en pueblo los saberes y los quehaceres de una u otra región y se tasaba un precio, ¿no? Se ponía un intercambio. Hoy en día, las desigualdades en el conocimiento que pueden ser sexo, o sea, ¿por qué sexo? Porque durante mucho tiempo de la historia los hombres estudiaron más que las mujeres, ¿no? O sea, a la mujer no se le permite estudiar, eso puede ser una cuestión. Luego, hoy en día, con estos términos de paridad, etcétera, hay muchos hombres que ahora no están logrando estudiar, ¿no? Por chistoso que parezca. Que se invirtieron un poco el papel, ¿no? Véanlo aquí, hay más mujeres que hombres, y véanlo en muchas licenciaturas, hay más mujeres que hombres. Entonces puede llegar a ser una determinante a veces, ¿no? Dependiendo, no siempre. O la edad, ¿no? Dependiendo de en qué edad pudiste estudiar o no pudiste estudiar, puede llegar a ser un determinante, ¿no? O sea, habría que verlo, que estudiarlo, que analizar el caso en particular o analizar en términos generales a la sociedad. Hasta aquí, chicos, chicas, dudas, preguntas, comentarios.
No, profe, por el momento no hay como dudas. No, Todo profe. bien, profe. Va, gracias. Vamos a dejarlo aquí. Déjenme, no se vayan.